América, salón en especial a los miembros de la comunidad no activa de Colombia. Bienvenidos a STIUR, hemos preparado. Vamos a hablar, como nos dijo nuestra directora, está en Colombia, Juliana Rocío, a la cual agradezco el pase. Vamos a hablar sobre el año sabático, conocido como Shemitah. Shemitah. Y el año del jubileo, conocido en hebreo como el año de Yobel, el año Yobel. Bueno, quiero dedicar este show para que sea el Nishmat, para la elevación del alma de Misma Lucía Patricio de Alberto, Sistema Librar. A ver si me pones la primera imagen. Vamos a ir hablando. Todos aquellos que han podido leer la Parashá esta semana leemos dos Parashot juntas. Parashat Behar en el monte, Behar Sinai, en el monte Sinai, y Parashat Bejucotai, ¿no? En mis preceptos, que anduvieres en mis preceptos. Uno de los temas centrales, sobre todo de la Parashá Behar, justamente las leyes del año de Shemitah y las leyes del año de Yobel, el año del jubileo. Y nosotros vamos a tratar de, según la óptica del Hasidut, de las enseñanzas del hasidismo, vamos a tratar de encontrar una enseñanza, sobre todo en nuestro servicio al Creador. ¿Por qué? Porque la Torah no es un libro tanto de relatos, es un libro de enseñanza, de instrucción, y muchas de las leyes, bueno, con respecto al año de Shemitah, muchas de las leyes no se efectúan hasta el día de hoy, obviamente porque no tenemos ejemplo. Y el año del jubileo, el Yobel, por mayor razón, ninguna de sus leyes, de sus preceptos se cumplen el día de hoy, solamente tenemos el recuerdo. Bueno, que Hashem pueda traernos a Mesías y con la construcción del templo y podamos restaurar ambas leyes. Nos vamos a hablar sobre ambos, vamos a recurrir a la Torá. En la segunda imagen, por favor. Empezamos con el año de Shemitah. Shemitah, bueno, se traduce como año sabático, y en la misma Parashá, en el Sefer Vaikra, o libro de Levítico, los que pueden seguirlos también, Parashá Behar, en el monte, el capítulo 25, ahora este se inicia, ¿no? Del verso 1 al 7 vamos a dar una lectura breve, para poder comprender de qué se trata este año de Shemitah. Dice así la Torá: el Eterno habló a Moshe Behar Sinai, en el monte Sinai, de ahí viene el nombre de la parasha, para decir, habla a los hijos de Israel y decirles, cuando entren a la tierra que yo los entrego, la tierra guardará un Shabbat. ¿Okay? ¿Qué significa un Shabbat? Bueno, tenemos el Shabbat de la semana, pero nos da la idea de que la palabra Shabbat significa reposo. O sea, que Dios nos está diciendo que así como nosotros tenemos 6 días para trabajar y un día para descansar, de la misma manera va a ser con respecto a la tierra. Vamos a tener un año para hacer Shabbat, todo un año de Shabbat, de descanso, es decir, de cese por el Eterno. Y allí explica en qué consiste este año Shemitah. Durante 6 años sembrarás tu campo, y durante 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha. Pero en el séptimo año, que es este año de Shemitah, habrá un cese total para la tierra, un Shabbat para el Eterno, o sea, por causa del Eterno. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña, no segarás lo que brote por sí solo de su tierra, y las uvas de lo que apartaste no vas a hacer vendimia, no vendimiarás. Un cese de año será para la tierra. El cese de la tierra será de ustedes para comer para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu empleado y para el residente que habita contigo, y para tu animal doméstico y para el animal salvaje que está en tu tierra, será todo su producto para comer. Entonces, de la misma manera que tenemos nosotros durante la semana 6 días para trabajar, como les dije, y un día para el Shabbat, el Eterno también dejó esta ley que solo se cumple en la tierra de Israel, quiero aclararlo, solo, no hay no en otra tierra, así el dueño de esa tierra sea judío,
tiene que ser simplemente, oye, el dueño tiene que ser judío y tiene que ser dentro de la tierra de Israel. Fuera de la tierra de Israel no se cumple esta precepto. Hasta el día de hoy, ciertas cosas las guardamos, ¿okay? Algunas no. Y en la tercera imagen vamos a hablar ahora sobre el Yovel. Tenemos idea en qué consiste el Yovel. Que es más que nada no, una consecuencia de haber guardado 7 digamos, 7 Shmitot, que es la palabra plural para Shemitah. Dice así la Torá, en el Sefer Vaikra, la misma parasha, continuando, capítulo 25, del 8 al 12. Deberás contar para ti 7 Shabbatot, o sea, 7 descansos, 7 Shabbatot de años, 7 años 7 veces. Los días de los 7 Shabbatot de años para ti serán 49 años. ¿Ven? O sea, luego de la secuencia de 7, 7, 7, o sea, 7 Shemitah, 7 Shemitah, 7 Shemitah, 7 veces, para un total de 49 años, hará sonar el toque del shofar, ese el cuerno del carnero, el instrumento que solemos tocarlo en Rosh Hashanah y al finalizar Yom Kippur. También, para anunciar este nuevo año se tenía que tocar el shofar. Hará sonar el toque del shofar en el 7º mes, que es el mes de Tishrei, ¿ok? En el 10º día del mes, en otras palabras, el día de Tishrei, que es el día de Yom Kippur, el día de la expiación. En el día de la expiación hagan sonar el shofar en toda la tierra de ustedes. Me quedo con esta frase, lo que es muy importante para lo que conocen el Shibur. Continúa la Torah diciendo, consagrarán el 50º año, es decir, el año 50, después del 49 el siguiente, el 50, y proclamarán emancipación o libertad en la tierra para todos sus habitantes. También me quedo con esta frase. Será el año del Yobel o el año del jubileo para ustedes. Cada hombre retornará a su patrimonio y cada hombre retornará a su familia. Es decir, aquí ya se resuelven todas las que son deudas, las tierras regresan a sus legítimos dueños de aquella división que se hizo en los tiempos de Yehoshua. Los esclavos son liberados. Es el Yobel, es decir, es el jubileo, el 50º año para ustedes. Será, no sembrarán, es una shemitah más, ¿okay? No sembrarán, no segarán lo que crece por sí solo de la tierra, y no vendimiarán, ¿no? sus uvas apartadas, pues es el jubileo sagrado, ¿sabes? Será para ustedes, del campo podrán comer su producto. Luego viene una promesa, cuando uno cuida, en este caso, tanto el Shemitah como tanto el Yobel. En la cuarta imagen, en la parashá, la misma parashá, Behar, el libro de Vaikra, el capítulo 25, los versos 19 al 22, dice lo siguiente. La tierra rendirá su fruto y comerán con provecho y habitarán en seguridad sobre ella. Así que Dios, lo que primero que está permitiendo es que la tierra va a rendir su fruto. Todo el fruto, todos los años va a haber fruto, garantizado, por cuidar el Shemitah. Y cuando dicen que uno va a habitar con ciudad sobre ella, significa, dice el Talmud, que significa que no, ni siquiera habrá sequías, ni plagas durante esos años. Y aquí viene una pregunta. Dios mismo hace la pregunta, se antepone al sentir del ser humano y dice, y si ustedes dicen, ¿qué comeremos en el 7º año? Obvio, si todo un año, o sea, 12 meses sin sembrar, sin cosechar, ¿qué vamos a comer? Para recordar que en aquel entonces la sociedad israelí, la sociedad judía, era netamente agrícola, nos dedicábamos al campo. Entonces esta pregunta es válida. O sea, ¿qué vamos a comer en el 7º año si nosotros somos agricultores, somos campesinos, nos dedicamos a cultivar la tierra, vivimos de la tierra, del producto de ella, vendemos sus productos para comprar otros productos? ¿Qué vamos a hacer si el Eterno nos está diciendo que el 7º año no se dediquen a la agricultura? ¿A qué nos vamos a dedicar? Pescadores, no sé, ganaderos. Dice, he aquí que no sembraremos y guardaremos nuestras cosechas. Esa es la preocupación.
parte del pueblo de Israel. Entonces Hashem hace una promesa. Yo mandaré mi bendición para ustedes en el sexto año, o sea, un año antes que comience el Shemitah, que es el séptimo. Dios envía una bendición. Será tan grande, dice, y producirá una cosecha suficiente para los 3 años, es decir, para el sexto. La misma bendición es para el sexto año, para el séptimo año, que es Shemitah propiamente dicho, y un año después de la Shemitah, que es el octavo año. Y ahí continúa la Torah diciendo, sembrarán el octavo año, pero comerán de la vieja cosecha, o sea, esa cosecha es del sexto. Obviamente, porque si entramos en el año octavo, hay que sembrar nuevamente recién, ahí ya podemos sembrar después de Shemitah, pero hay que esperar unos meses para tener cosecha. ¿De qué vamos a comer? Entonces, estaríamos, si fueran por las leyes naturales, no dejamos de trabajar todo un año en el campo. En realidad, lo que Hashem nos está diciendo es que el séptimo y el octavo no vamos a tener nada, hasta que produzca a finales del octavo año, principios del noveno año. Pero Hashem ya dice, no, sembrarán en el octavo año, y pues ya pueden sembrar, pero comerán de la vieja cosecha, de esa bendición que yo les di en el sexto. Y les va a durar hasta el noveno año. Hasta la llegada de su cosecha comerán de lo bien. Hasta aquí con estos pasajes de la Torá, con estos 3 pasajes, hemos visto que la Torá ordena en nuestra parashá sobre el precepto de Shemitah, como les dije, se traduce como año sabático, y el precepto de Yovel, que se traduce como el año del jubileo. Y el orden de secuencia de los años de acuerdo a la Torá es que se cuente 7 Shemitot, 7 años de Shemitah, que viene a ser 49 años, y el año 50, el siguiente, es el año de Yovel. Por lo tanto, el nuevo ciclo de Shmitot, o sea, vamos a volver a contar, ¿no? Comienza a continuación el Yovel, es en el año 51. Otra vez, cuando comienza el año 51 de la cuenta, vamos a contar 7, 7, 7, 7, 7, 7, Yovel, y otra vez 7, 7, 7, así, sucesivamente. Ahora, de estos textos, yo me quedo con la quinta imagen, por favor. Yo me quedo con lo que está escrito en el capítulo 25, en el Bajo Dile. Aquí vamos a ver de qué trata nuestro shiur y por qué no, al día de hoy, año 5736 o 2026, este precepto no se puede cumplir. Más allá que no tenemos templo. Dice así la Torah. Bekidashten את השנה ל50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם. ¿Qué quiere decir Bekidashtem? Bekidashtem significa consagrarán, viene la palabra kadosh, o sea, harán santo este año. Consagrarán el 50º año, es decir, el año 50, y proclamarán la emancipación, la libertad en la tierra, lejol Yoshvea, para todos tus habitantes. Será el año del jubileo para ustedes. Esta imagen para poder explicar lo que es este texto. Cuando dice la Torah, no Bekidashten, en la época del segundo templo nosotros teníamos un bedín, un juzgado. Y este juzgado, ¿no? Compuesto, este Sanedrín, compuesto por 70 ancianos, 70 grandes rabinos, veían diferentes tipos obviamente, en una corte de justicia enorme. Ellos tenían la responsabilidad, ¿no? Con respecto a esta mitzvah de Shemitah y de Yovel, tenían que consagrar el año. ¿Qué significa consagrar el año? Aparte de hacer las cuentas, ¿no? Aparte de buscar testigos para ver si ya estamos con la luna nueva y declarar el año, el Bedín tenía que santificar y ellos tenían que decir, no, Mekudeshet Hashanah. Mekudeshet significa santificamos, Mekudeshet Hashanah, el año. ¿Okay? Abro paréntesis, es muy similar a lo que en este caso el novio, el Hatán, le dice a la Kalá en el día de su boda, de sus Kiddushin. El Masajid Kiddushin dice que el novio tiene que decir, ¿no? Mekudeshet li, yo te consagro para mí.
Entonces aquí hay una especie también de matrimonio con el año. Entonces este Bedín se reunía, santificaba Mekudeshet Hashanah, y luego se tocaba el shofar, como está escrito en la Torah, para todo el pueblo, para todos los habitantes. Todos los habitantes acudían, ¿no? Subían, en este caso al templo, en Jerusalén, para poder escuchar la consagración y escuchar también el sonido del shofar. Imagen número 7. Entonces, viendo este texto, ¿no? Teniendo estas dos frases de Kirashten y todos sus habitantes, en el Talmud, en el Masejet, en el Tratado de Arajim, la página 32b, dice lo siguiente: proclamaréis libertad, entonces, trae este texto que les acabo de mencionar, de Parashá Behar, dice: proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. El Yobel es una observancia que requiere justamente a todos los habitantes, es decir, el asentamiento completo del pueblo judío en la tierra de Israel. Si no está el pueblo judío en la tierra de Israel, no se puede, en este caso, ni consagrar el año, ni llevar todas las prácticas del Yobel, solo del Yobel. El Shemitah sigue vigente. Pero con respecto a Yobel, la condición principal, misma la Torah, es que todos tenemos que estar aquí en la tierra de Israel. Entonces, históricamente, continúa diciendo el Talmud, en la imagen número 8, en el mismo masaje de la Ajin, en la misma página 32, y explica, ¿no? Desde que las tribus, habían 3 tribus al lado del río Jordán, al otro lado, dice: desde que las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fueron exiliadas, como está escrito en Divrei Yamim, Aleph, que es el libro de Primera de Crónicas en español, en el capítulo 5:26, el cómputo de los años de Yobel cesó. Bueno, ya vamos a entrar, en la próxima semana vamos a entrar al texto de Bamidbar, el libro de números. Y ahí se menciona en este libro que cuando el pueblo de Israel ya comienza a conquistar, ¿okay? La tierra, ellos, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, antes de pasar el Jordán, habían conquistado todas las planicies de Moab, ¿no? Que les quitamos a los reyes de Og y Basán. Ellos pidieron quedarse aquí, ¿no? Queremos quedarnos, no queremos pasar al otro lado. Moshe se molestó al inicio, ¿no? Por diciendo: ustedes quieren desanimar. Les hizo recordar, o sea, les hizo recordar el pecado, por ejemplo, de los Meraglim. Cuando los Meraglim, los espías, tuvieron para poder ver, ¿no?, la tierra de Israel, sabemos muy bien que 10 vinieron, 10 de ellos, 10 de los espías, de los Meraglim, vinieron con un informe totalmente nefasto. Solo 2 de ellos vinieron con un buen informe, que fueron justamente Josué, Binun y Caleb Ben Yefuné. Dijeron: sí, podemos conquistar. Los otros 10 dijeron: no, es tierra de gigantes, nosotros somos como saltamontes a comparación de ellos, nos van a conquistar, nuestros hijos van a ser esclavizados, ¿no? Es un pueblo muy, muy fuerte, no vamos a poder subir a conquistar dicha tierra. Hashem castigó, porque el pueblo empezó a llorar, lloró unas lágrimas gratuitas. Entonces Hashem nos dio las razones para poder llorar en serio y decretó que esa generación, sobre todo los varones que fueron los que lloraron, hago paréntesis, las mujeres no, las mujeres confiaban que sí iban a poder ingresar. Toda esa generación de varones mayores de 20, entre 20 y 60 años, que es la edad para entrar al ejército, esa generación iba a morir en el desierto. Y efectivamente así fue, ¿no? Murieron en el desierto todos sus hijos, y aquellos que decían que iban a ser esclavos, ellos sí pudieron pasar, ¿no?, y conquistar la tierra de Israel con Josué, o Josué a la cabeza. Entonces él hizo recordar: los Meralín desanimaron al pueblo. Si ustedes se quedan aquí, les dijo a los líderes de la tribu de Rubén y de Gad, si ustedes se van a quedar aquí, al otro lado del Jordán, y no van a pasar, van a desanimar también al pueblo. Entonces los rubenitas y los gaditas dijeron: no, vamos a entrar,
queremos quedarnos acá porque, bueno, hay buenos campos, ¿no? Para los animales, que vamos a construir granjas y casas para nuestros hijos, pero vamos a entrar, vamos a pelear y después de haber peleado vamos a retornar a esta posición. ¿Okay? Pero de que vamos a entrar, vamos a entrar. Entonces ahí Moshe se tranquilizó y dijo, ok, y se hizo jurar que así sería, y efectivamente así fue. Cuando ingresamos a la tierra de Israel, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y se añadió media tribu de Manasé, se añadieron en ese tratado, por así decirlo, de quedarse al otro lado del río Jardín o Jordán. 14 años pelearon y por milagro, ¿okay? Por milagro divino, todos retornaron salvos y salvos. O sea, ningún soldado de Rubén, ningún soldado de la tribu de Manasé y de Gad murieron en el campo de batalla conquistando para sus hermanos. Terminada la conquista, la repartición del territorio, ellos regresaron al otro lado del Jordán, lo que hoy día sería el territorio de Jordania, ¿no? Al lado de Israel. Entonces, lo que quiere decirnos aquí el Talmud, ¿okay? Por lo tanto, tras el exilio de las tribus en la época del primer templo, ¿no? El jubileo dejó de ser ya un precepto de Torah, o sea, dejó de ser de Oraita. Solo es el recuerdo que tenemos el Rabanán de los años de recordar cada 50 años. Más no. No se toca el shofar, no se santifica el año, no se liberan los esclavos, no se condonan las deudas, etc. Dice, y en consecuencia, las leyes de retorno, como le dije, de liberación de esclavos, todo que era vinculado al 50º año, al año 50, dejaron de aplicarse desde ese día. Para que tengamos una imagen visual, imagen siguiente, imagen 9, para que vean el territorio de Israel como cuando fue dividido, si lo pueden apreciar. ¿Okay? Ustedes notan en la parte central está lo que es el río Jordán, o el río Yardén, y también está el Yan Amelach, el mar muerto o el mar salado. En la margen derecha, ustedes van a ver que están ahí tanto la tribu de Rubén, la media tribu de Manasé y territorio de Gad. Ellos fueron los que se quedaron. Luego, ¿qué pasó? Vinieron los asirios y obviamente, y ahí el castigo fue justamente por haberse quedado al otro lado de la tierra de Israel. Ellos vinieron con la idea, los asirios, de conquistar todo el territorio de Israel. Como ellos estaban al otro lado, fueron los primeros, ¿okay?, en ser conquistados y llevados al exilio. Fueron los primeritos. Estaban al otro lado, estaban más cerca todavía para todo el ejército. Y estaban alejados de sus hermanos, ¿no?, al otro lado del río Jordán. Ahora, todo eso está en el Tanaj también. En el Tanaj, en el libro de Divrei Yamim, como lo cita Rajim, el tratado de Rajim, en la siguiente imagen, por favor, en el libro de Divrei Yamim Ale, o Primera de Crónicas, que ustedes lo pueden leer todo el capítulo 5, porque se hace un recuento de aquella tribu, dentro de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y de Manasés. Ahí dice lo siguiente: pero fueron infieles al Eterno, a Dios, de sus antepasados, pues se prostituyeron. Se está hablando aquí de estas tres tribus que estaban al otro lado del Jordán, al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso, el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, Tiglat-Pileser, que era el rey de Ashur, o el rey de Asiria, y este deportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasé, llevándolos a su territorio, es decir, a Jalaj, a Jabor, a Hagá y al río Gozán, donde permanecen hasta el día de hoy. Ahí desaparecen, ¿no?, estas tribus. Imagen número 11. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar todo esto? ¿Okay? En lo que corresponde a Hasidut. A pesar de ello, a pesar de lo que hemos dicho, no, la Gemara dice que en la época del segundo templo, o sea, van a haber tres momentos con respecto al año de Yobel. La margen izquierda tienen, ¿no?, cuando todo el pueblo de Israel estaba en la tierra de Israel.
y se cumplía, ¿no?, a carta cabal todas las leyes, los preceptos del año Yobel. Como les dije, ¿no? Declaraban, el Bedín tenía que santificar el mes, se tocaba todo el shofar delante de todo el pueblo en el templo, ya, y los esclavos salían libres, etc. En la parte central tienen, ¿no?, ya en el momento del segundo templo. ¿Qué sucede? Dice, ¿no?, eh, comienza a explicar Hasidut, que en la época del segundo templo, ¿ok?, ¿cómo se diría en español? Como que dejaron, ¿ok?, dejaron de santificar el Yobel, ¿no? O sea, se tenían la cuenta, se contaba, bueno, mentalmente, obviamente, y santificaban el año de Yobel. O sea, podían santificarlo, el Betín. Entonces, pero ya no estaba vigente el precepto en sí de Yobel como en la época del primer templo, ¿no? Reitero, en el segundo templo sí se santificaba el año para que, sobre todo, no por el propio año de Yobel, sino para tener en cuenta el nuevo ciclo de los años de Shemitah, porque la Shemitah se guarda hasta el día de hoy. Eso sí, entonces, con el fin de guardar Shemitah, teníamos que sacar las cuentas y santificar el año de Yobel pro Shemitah, ya no por Yobel en sí. Entonces, se me deja entender. Entonces, ¿para qué? Para que pueda comenzar el año 51 y tener otra nueva cuenta, una nueva secuencia de 77 y seguir cuidando el año de Shemitah. Pero luego de la destrucción del segundo templo, como aparece en la imagen tercera, a manos de los romanos, y también en los días que estuvo destruido también y el exilio de Babilonia, ¿okay?, se dejó ya de santificar el año de Yobel, y el nuevo ciclo de los años de Shemitah comenzó a contarse desde el mismo año 50. Como les dije, antes se contaba a partir del año 51, ahora no, ahora es a partir del año 50, cada 50 años tenemos un Yobel, digamos, en nuestras mentes, en recuerdo, y tenemos que contar 49 años, ¿no?, para tener el conteo del año de Shemitah. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Existen 3 niveles con respecto al año de Yobel. El primer nivel, como les dije, es en la época cuando todos sus habitantes, todo el pueblo de Israel, residía en ella, vivíamos acá. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando todos están aquí en la tierra de Israel, ¿okay?, se cumplen el año de Yobel, se santificaba, se cumplía todas las normas del año de Yobel. El segundo nivel es en la época del segundo templo. No todos estamos aquí, ¿okay? Muchos fueron ya llevados al exilio, muchos se quedaron incluso en Babilonia viviendo, y en la época romana muchos judíos vivían en Roma incluso, y en otros lugares del imperio, de lo que fue el resto del imperio griego. En la época del segundo templo, cuando solo se santificaba y contaban el año de Yobel, pero no aplicaban las leyes. ¿Okay? No había remisión de deudas, las tierras no regresaban a sus dueños, y los esclavos no serían libres. ¿Okay? El tercer nivel, ¿okay?, es el nivel después del Jurban, del Bet HaMikdash, es decir, de la destrucción del Bet HaMikdash, cuando ya se dejó, ¿no?, de la cuenta del todo, se dejó de la cuenta del todo, la cuenta del año Yobel. ¿Para qué quiere explicar todo esto Hasidut? Hasidut nos va a explicar, bueno, en las enseñanzas hasídicas, de que Shemitah y Yobel, ¿okay?, representan también diferentes niveles espirituales de nuestro servicio al Creador. Imagen número 12 para poder comprender, por favor. Entonces les recuerdo, primer nivel es en la época cuando todos sus habitantes estábamos aquí, pues se santificaba y se cumplía todas las normas. Segundo nivel, en la época del segundo templo, cuando solo se santificaba
¿no? Mekadesh Shana, y se comienza a contar nada más, pero no se aplican las leyes. Y el tercero, el nivel de la destrucción del templo, es cuando ya se dejó, ¿no?, del todo la cuenta del niño rey. Entonces, Hasidut nos dice que Shemitah implica o va a representar la anulación del yo. ¿Okay? El yo se anula como Shemitah. O sea, cuando llegaba Shemitah, el séptimo año, la tierra, ¿no?, al no trabajarla, la tierra al no producirla, al no poder, tenía que dedicarse como un Efker. En hebreo Efker significa sin dueño. ¿Por qué? Porque se reconocía que el verdadero dueño de la tierra, y ese era el objetivo en realidad, ¿no?, digamos, pedagógico de Hashem, de enseñarle a cada campesino, a cada agricultor, que la tierra no era de ellos. Y es la tierra de Israel, y la tierra de Israel, el dueño es Hashem. Como está declarado también, nosotros somos simplemente huéspedes. Somos huéspedes de la tierra de Israel. El dueño soy yo, dice el Eterno. Entonces, de la misma manera como nosotros tenemos el Shabbat, ¿no?, de la semana es con respecto a la creación. Nosotros trabajamos, estamos inmiscuidos en el tema de la semana, porque somos socios de Hashem. Pero hay un peligro en la semana, que podamos a pensar, o podemos caer en el error de pensar que somos los dueños del mundo. Una cosa es ser socios de Hashem en la creación del mundo, y otra cosa es creernos que somos los dueños del mundo. Por eso que Hashem nos pone muchas limitaciones, 39 tipos de trabajos que no podemos realizar en Shabbat. Cosa que cuando llega el Shabbat y yo quiero encender la luz y no puedo, cuando llega el Shabbat y yo quiero cocinar y no puedo, cuando llega el Shabbat y yo quiero trabajar, hacer algo para generar un bien o dinero, o no necesariamente un bien o dinero, sino simplemente un trabajo, ¿ok? Así nos dicen, no, no podés. De esa manera nosotros bajamos la cabeza y decimos, Hashem es el que maneja el mundo. El mundo sigue continuando sin que yo pueda intervenir. Ese es el objetivo del Shabbat de la semana. De la misma manera, en la cuenta de los 6 años y el séptimo año que se explica, ¿no?, representa la misma. Esta es mi tierra. Mi tierra va a seguir produciendo. Yo te vas a ver que vas a bendecir, vas a poder comer sin necesidad de intervenir, porque esta es mi tierra. De la misma manera, esta es la anulación del yo. Mi yo existe porque así es el que sostiene. Yo puedo tener muchas cualidades, puedo tener muchas virtudes, pero de nada me vale si Hashem no es el dueño de cada una de ellas. Entonces, en este nivel de Shemitah, cuando reposa la tierra, significa la anulación del yo. O sea, el hombre, el ser humano, el creyente, se siente a sí mismo como una entidad propia. Y a pesar de ello, se anula frente al Creador. Yo sé que este es mi campo, ¿ok? O sea, yo sé que este es mi campo, simplemente le estoy declarando los frutos de Asker, sin dueño para que todo aquel que venga pueda coger. Pero en cierta parte yo soy dueño, pero también reconozco que vos sos el verdadero dueño. Entonces, esa es la anulación del yo. El hombre es una entidad propia, sabe que es único, ¿ok? Pero se anula frente a su creador, frente a Hashem. En cambio, Yobel, como vimos, Yobel es la secuencia de 7 ciclos de Shemitah. Cuando llegue el año 50, el año 50, y te perdonaban las deudas, y te perdonaban digamos, la esclavitud, y las tierras retornaban, representan esas limitaciones que nosotros tenemos en diferentes áreas de nuestra vida. Una de las más grandes limitaciones que nosotros tenemos para servir al Creador es el tema del sustento. La excusa número 1 que nosotros tenemos para no dedicarnos a las cosas espirituales es justamente porque estamos tras la búsqueda del sustento. No puedo ir o no puedo hacer porque tengo que trabajar. Esa es la excusa número 1. Es válida. Para los novacios es válida. Pero para los judíos no. Para los judíos no. Luego vamos a hablar de esto más ampliamente en otro shiur, pero más o menos es la idea. La gran limitación que nosotros tenemos es justamente las deudas, lo económico. ¿Okay? La dependencia de un ser humano a otro, el servir a otro. ¿No? La dependencia que tenemos en cada una de nuestras áreas con respecto
respecto al Yetzer Hara y la mala inclinación. Tenemos limitaciones. Como seres humanos y cada uno tiene limitaciones. Entonces el Yovel es un nivel más elevado, porque está, si lo alejamos del Shemitah número 1, del año 1, está alejado 7 veces. O sea, es un nivel 7 veces mayor que Shemitah. Por lo tanto, es un nivel de santidad mucho más elevado, un nivel de espiritualidad mucho más elevado que el mismo Shemitah. Entonces, en ese nivel que es más elevado, que es una categoría de la liberación de toda la limitación del ser humano, el nivel de Yovel es similar a la libertad que habrá en el futuro. Hoy no podemos, como digo, no está vigente ese ideal, ¿no?, del Yovel, ¿no? Mientras estemos aquí en este mundo con nuestro cuerpo, vamos a estar limitados. Pero en el mundo por venir, ya sea en el mundo venidero o con la venida del Mesías que sea pronto en nuestros días, vamos a llegar a ese nivel, ¿no?, de ser libres totalmente de cada una de nuestras limitaciones que nos impiden servir al Creador. Entonces, ahí se cumple, hay un pasaje, ustedes lo pueden revisar en el libro de Zacarías, creo que en español se dice Zacarías, en capítulo 13:2, está escrito, ¿no?, un poco parafraseando, ¿no?, que quiere sacar de la tierra el espíritu de impureza. Se cumple con eso. Eso es Yovel. Cuando Dios retire toda la impureza, todo aquello que no nos permite servir al Creador de la manera ideal u óptima. Ahora, esta es la explicación, ¿no?, de que por qué Shemitah está vigente. Aunque solo por dictamen de los Jajamín, que sigue vigente Shemitah hasta el día de hoy. Pero también en el presente, en nuestro presente, en nuestro hoy, en nuestra actualidad, mientras que el precepto de Yovel, o sea, Shemitah está presente, mientras que Yovel existirá solo o en la época de ese primer templo, ¿okay?, que representa, ¿no?, que no es posible ese nivel espiritual que había en el primer templo. El nivel espiritual que había en el templo, los milagros que uno podía ver en el primer templo, en el templo de Salomón, que construyó Salomón, que era un nivel espiritual muy elevado, y no la ayuda divina, uno podía ver que brillaba, entonces uno tenía esa ayuda divina. Esa misma, digamos, situación de nivel espiritual es que se vivir en el mundo venidero para la venida del Mashiach. Pero sin embargo, si recordamos el nivel intermedio, que era el nivel del segundo templo, en aquella época cuando todo se santificaba, el Yovel, y solo se contaba el Yovel, pero no se aplicaban las leyes, ¿no? Durante la época del segundo templo hubo un nivel intermedio, ¿no? Es verdad que la revelación divina del primer templo ya no estaba presente, o sea, no se veían los mismos milagros en el segundo, en el primer templo era mucho más, pero por lo menos aún perduraba cierta comprensión del nivel espiritual de Yovel. Por lo tanto, a pesar que en la práctica no se cumplían las leyes de Yovel, sin embargo, se santificaba el año y se contabilizaba el año o los años. Entonces, hoy en día, a continuación, como consecuencia de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, el segundo templo de Jerusalén, cuando cesó incluso el nivel de comprensión espiritual que hoy día no podemos captar, esa comprensión espiritual, lo que significa Yovel, dejaron incluso de contabilizarlo para la secuencia de los años de Shemitah. Hoy en día lo que nos quedó es solo servir al Creador por medio de la aceptación del yugo celestial, ¿no?, del hoy, ¿no?, de este yugo del cielo, el yugo del cielo, el yugo de la Torah. Y eso corresponde a la autoanulación, que en términos Hasidut se explica mucho con la palabra de bitul. Bitul significa la autoanulación. Entonces, hoy en día solo podemos servir a Hashem, ¿okay?, de manera de bitul, de manera de autoanulación. Pero desde una óptica más profunda. O sea, nosotros hablamos, pero ya comprendemos, tenemos una óptica más profunda, y hay en esa aceptación del yugo del cielo, específicamente una virtud superior, ¿no?, que es a través de que ella llega a la esencia del alma divina. Y este es justamente
Estamos en esta preparación, ¿no? De año de Shemitah, esperando con ansias ese Yovel. Y justamente es en estos años, en estas épocas, que nosotros tenemos que prepararnos en cada Shemitah, ¿ok? La verdadera Shemitah y el verdadero Yovel van a tener en el mundo venidero cuando llegue Mashiach, cuando llegue nuestro día. Entonces, lo que nos quiere enseñar Hasidut, la Torah, obviamente, es que trabajemos esa autoanulación de nuestro yo. ¿Okay? A pesar de nuestras limitaciones, podemos autoanularnos, tenemos que tener esa humildad de poder aceptar, y por más que nos preguntemos, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Okay? ¿Qué vamos a comer si no estamos sembrando? Es lo que se nos dice, seguite anulando, autoanulando cada una de tus áreas, y vas a tener que comer. Yo te voy a dar una bendición. El sexto año, mientras vos te vas autoanulando cada vez que te anulas, ¿no? Y estás cumpliendo, entre comillas, tu espiritualidad personal en tu alma, Dios te va a enviar todo lo que necesitas para que sigas creciendo, a pesar que no tenemos llover todavía. ¿Okay? Bueno, esa era parte del cielo que quería hablar el día de hoy. Muchas gracias con todos y podemos